les doy la bienvenida en este momento a este espacio, a Jesús Lacan, a Gustavo, que nos permite tener este espacio de encuentro presencial con psicoanalistas, autores de libros. Y bueno, queremos hacerle también el agradecimiento a nuestra invitada de hoy, a Silvia Cargodorian, que nos va a deleitar con su presencia, con las preguntas, contándonos cosas personales de ella. Les quiero agradecer a todos los presentes que han venido acá a este momento, a este encuentro, y también a todos los que están en el stream que se están conectando. Bueno, les quiero contar primero quién es nuestra invitada de hoy. Silvia Cargodorian, licenciada en Psicología, psicoanalista, miembro de la Escuela de Psicoanálisis del Hospital Borda, doctoranda en Filosofía de la Universidad Nacional de Lanús, es docente de maestría en Psicoanálisis y de Diplomatura de Psicoterapias en la Facultad Lalanne, Francia, docente de las cátedras de Psicoanálisis Freud 1 y 2 en la Universidad de la Marina Mercante, docente de posgrado en la Universidad Nacional de Avellaneda, es integrante del equipo de investigación del doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional de Lanús en el marco del sistema SIGEVA-CONICET. Es ensayista, escritora y poeta. Colabora de manera sostenida en revistas especializadas en ciencias sociales, filosofía, psicoanálisis, cultura y literatura, con publicaciones en Argentina, América Latina y Europa, y colaboraciones internacionales como coautora en obras colectivas coordinadas por Slavoj Zizek, Nicole Barré-Asenjo, junto con figuras como Alain Badiou, Elisabeth Rudinesco, Jacques Rancière, entre otros. Colabora activamente en la edición chilena de Le Monde Diplomatique y en sus publicaciones han sido editadas por sellos de prestigio como Routledge en el Reino Unido y Paidós España, y Ricardo Vergara, ediciones en Argentina, con el libro Agalma y el efecto sorpresa de la psicosis. Poeta, con obra difundida en diversos medios y plataformas digitales. Participa en espacios de circulación contemporánea de poesía. Esta es Silvia, así que las presento. Realmente para mí es un placer, es un lujo con tu recorrido, con lo que te conozco ya hace tiempo, que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, yo lo que siempre empiezo preguntando tiene que ver con lo personal, con la infancia, pero particularmente como bibliotecario psicoanalítico me interesan las lecturas. ¿Qué cosas eran las que vos leías, que recordás en tu primera infancia? O si recordás, por ejemplo, ¿qué cuentos o qué cosas te leían, por ejemplo? Bien, primero buenas noches a todos. Gracias a Gustavo. Estoy de nuevo en este sitio donde también presenté a Galma y acá hay un coautor, Daniel Pacosi, mi compañero de cátedra, titular de la cátedra de Psicoanálisis 1 y 2 en la Marina Mercante. Y bueno, gracias a todos también por su tiempo y por poder acercarse y estar. Bueno, a ver, la verdad que no me leían. No. Lo que ocurrió es que yo me acerqué a la lectura porque, bueno, en muy temprana edad empecé a leer, entré a los 5 a primer grado, así que a los 4 ya leía algunas cositas, sí. Mi abuelo, armenio, hablaba muy poco español, entonces era una forma de acercarme a sus charlas y poder leerle algo, una frase, la casa es linda, en español, para que él repitiera y hablara mejor su armenio español. Vos a los 4 años le leías vos a él. Le leía yo a mi abuelo Dicrán, ¿sí? Ahí empezó una curiosidad de, oraciones de 3 letras, ¿no? La casa es linda. 4. Entonces, empecé a acercarme de alguna manera en la escuela, ya tenía esta facilidad,
con otros tipos de libros, de cuentos que habían ahí en la biblioteca de la escuela. Pero ocurrió algo a los 10, 11 años, esto sí, un antes y un después. Vivía en un barrio, en Mejillón, y había una biblioteca Florentino Mequino que la dirigían dos bellísimas personas bibliotecarias de 80 y 76 años. Yo decía que las dos sumaban 160 aproximadamente. Eran inglesas, de tomar el té muy prolijamente a las 5 de la tarde. Iba en bicicleta a la biblioteca todas las tardes de lunes a viernes y me bajaban libros, aquellos, como dice Humberto Eco en El nombre de la rosa, aquellos enormes gigantes. Esos gigantes eran paralelos a los gigantes del Quijote para mí, que son los molinos de viento, ¿no? Entonces empecé a leer Cervantes, yo tenía 11 años, era muy dificultoso, el castellano antiguo, y ellas cooperaban en alguna estrofa, en algún fragmento. ¿Vos leías ahí en la biblioteca? En la biblioteca, un par de horas, porque tenía que volver con la bici antes que se hiciera de noche. Era a 6, 7 cuadras de casa. Lo curioso, muy pintoresco y emocionante para mí, Era la única lectora. Exacto, era la única niña, porque había más grandes. Claro, eso. Y dejaba la bicicleta, donde se podía dejar la bicicleta, puertas abiertas. Y voy a escribir esto, ¿no? Vidrio repartido, biselado, antiguo, hortensias en el jardín, una fragancia que nunca olvidé. Y empecé con Cervantes, para después ir a Quevedo, Siglo de Oro Español. Esas fueron mis primeras lecturas. Y me las llevaba a la escuela a contar. Y me miraban raro, como, ¿por qué trae esto que era aburrido? Claro, vos una nena en quinto grado. Quinto grado, año 78. Y recordé con mucha tristeza cuando, bueno, pusieron rejas a la famosa biblioteca, que aún está. Pero bueno, con el tiempo, ellas murieron alrededor de los 100 años las dos. 100 creo que llegó, 102 una, y la otra creo que también un poquito más, no sé con precisión. Pero pasé momentos muy gratos y me acerqué a una lectura profunda, a esto ya más tarde, en la pubertad, y en la adolescencia ser socia del círculo de lectores. Y ahí llegar a otro tipo de literatura, como por ejemplo Sigmund Freud. ¿Qué es lo primero que leíste de Sigmund? ¿Leíste a Freud lo primero? Año 84, Psicopatología de la vida cotidiana, traducido por Ballesteros. Una impresión de 1956, encuadernado prolijo, aterciopelado color marrón. Imagino que con tanta lectura de Cervantes, Quevedo y otros, a ver, la traducción de López Ballesteros te era bastante amigable. La verdad que era amigable, pero me abría un montón de preguntas, o sea... ¿Qué recordás? A ver, no esta Silvia que es psicoanalista ahora, sino esa Silvia que leía eso. ¿Qué recordás de esa lectura? ¿Qué preguntas te habría? El sueño, lo lírico. Porque al hablar de esto de los españoles, sí, los poetas, novelistas, y la parte épica, digamos, de la literatura, pensaba en Calderón de la Barca, en la vida y el sueño, y esto del frenesí, de la ficción, fue lo primero que marcó un antes y un después en Psicopatología de la vida cotidiana. Y el acercamiento que también tuve a la pintura, nunca pude dibujar nada, pero sí leer la historia, la vida de muchos artistas, y bueno, de ahí poder pensar estos por qué, ¿no? ¿Qué habitaba en ellos, ¿no? Desde
desde el Cervantes, ¿no? Con Alonso Quijano, convertido en Don Quijote. La inspiración freudiana, Freud admiraba la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Estamos hablando que se hizo en dos partes, 1605, 1615, edición Real Academia Española, de lujo, el Fagual. Era algo, a ver, del orden de lo maravilloso. Y provocaba pensar a Freud, ese Freud lector, y poder imitar algo de eso que leía sin comprender del todo, para responder tu pregunta en psicopatología, ¿no? Los lapsus, el chiste, ¿no? Todas estas cuestiones que se fueron dando en obras a partir del 1900 en adelante, por supuesto, ¿no? Pero sin saber que iba a ser psicología. ¿No? ¿No? Por ahí. No nos adelantemos. Yo, a ver, leí un currículum impresionante que escribí, que publicás y todo eso. Vamos, a ver, más o menos con lo de las lecturas ya lo empezamos a tener. Vos ya nos dijiste de forma impresionante empezar a leer a los 4 años, que me parece tremendo. ¿A qué edad empezaste a escribir y qué escribías? Y también quiero saber, ¿qué era primero, la prosa o la poesía? Ay, qué pregunta. Me voy a emocionar. Empecé a escribir poesía a mis maestras. Me gustaba estudiar mucho. El sábado estuve con mi compañera de escuela de los 5 años, éramos compañeras de banco, y le recordaba que le hacía cartitas breves con poesía a las maestras. En realidad escribía porque quería también como caerles mejor, caerles bien. Y le llevaba flores. Y ahí empecé a escribir a solas con un pequeño diario íntimo, muy precario, pero... ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad sería eso? 11. Ya era a esa edad. 11, 12, porque al entrar más temprano a la escuela, claro, ingresé a la secundaria. secundaria. Y ocurrió algo, en el segundo año, mi profesor de literatura, Horacio Curvelo, Curcho, que le voy a rendir un homenaje, que a fin de año, del año 81, me pidió todas las redacciones y composición tema. A fin de año me dice, ¿me los puedo quedar? ¿Cómo no, profesor? No le pregunté para qué las quería. Me iba muy bien en literatura. El año siguiente, en el 82, plena guerra de Malvinas y demás, escribí algo también en situación a la guerra. La guerra era algo corriente. ¿Qué edad tenías en ese momento? 15. 15. En casa se hablaba, porque con mi abuelo se hablaba de la guerra, el niño turca. Claro. Y la verdad me hacía preguntas. Vuelvo a tener Horacio Curvelo, a Curcho, y me va muy bien, y empecé a escribir otro tipo de redacción, un poco algo política. Era un colegio público y había que animarse, año 82, ¿no? Claro, no, tremendo. En pleno proceso todavía. Pasaron los años, se llevó también ese año los trabajos, y en el año 2010 mi hijo cursa en otra escuela y lo tiene de profesor. También en segundo y en tercer año, Colegio Euskal-Etxea. A fin de año, de tercero, me dice, mamá, pasé un papelón. ¿Qué pasó? Sí, con Curcho, no sabés. Me hizo parar adelante de todos mis compañeros y me dijo, todo lo que trabajamos estos 2 años, le muestro unas hojas amarillas, son las redacciones y composiciones tema de su nombre. No, tremendo.
cuando me lo comenta, la verdad me largué a llorar con mucha emoción porque él me dijo, usted será escritora. Lo cual no me lo tomé en serio, seguí escribiendo, pero... ¿Ya en ese momento te lo dijo? Sí, primero en la cursada del año 81, que se queda con el material, y cuando ya no lo veía más, porque después del tercero ya no teníamos literatura, era literatura argentina e hispanoamericana. Y en el segundo año era literatura europea, no recuerdo cómo se llamaba exactamente la asignatura. Y cuando le pasó a mi hijo, Lautaro, que sintió mucha vergüenza, imagínate, los chicos corren con esto de la exposición al público, no se animan. Él falleció tiempo después, no le pude dar las gracias. Su gesto tan noble, ¿no? Tan hermoso. No, hermoso lo que nos contás, no me lo imaginaba, precioso, la verdad es precioso. Después de eso, ¿qué seguiste escribiendo? ¿Seguiste escribiendo poesía? ¿Seguiste escribiendo cuentos? ¿Escribías ensayos? ¿Qué escribías? Vos tenés un montón de escrito, por eso te pregunto, después de esa época, ¿qué recordás que escribías? Siempre escribí poesía, no me animaba a mostrarla, escribía a mi abuela, escondidas. ¿A ella se lo leías? A mi abuela se lo leía. En realidad mi abuela, voy a contar algo muy íntimo, me decía, yo te tomo la lección. Entonces me sacaba 9 y venía llanto las 2 cuadras del colegio a casa porque no me animaba a decirle que me había sacado 9. Y no 10. Iba por el 10 y todo lo compartía con ella. Ella era una muy buena lectora, pero leía historia. O sea, me interesaba todo lo que tuviera que ver con la historia argentina. Y pedía también que si tenía algún aporte de la escuela extra, que lo comentáramos. Hablamos de la historia como... Ella también armenia. Como de entre casa. Sí, hija. Ah. Ya no directa. Ah, mira. Era hija. Y la verdad vivía en mi casa en ese momento. Así que he disfrutado mucho, se fue no hace mucho, por 97 años, y leyendo. Muy bien. Usaba los lentes muy poquito y leía todo. El diario lo leía de punta a punta, a veces lo desespero y lo dejo para otro día. Está bien, todavía. Pero bueno, siempre poesía. Empecé a estudiar comunicación, o sea, relaciones públicas, Cuando terminaste el secundario. Cuando terminé el secundario. También estudié educación física, pero eso quedó ahí. Y ahí me empecé a relacionar con la semiología y el análisis del discurso, la lingüística. Brillante formación en la Universidad de Lomas, muy querida, porque era la primera formación en periodismo, relaciones públicas, relaciones laborales, antes que la UBA. Era la institución pública que tenía estas carreras antes de que se inauguraran en la UBA. O sea que había profesores muy interesantes, entre ellos, lo voy a mencionar, gran maestro Marafiotti. Si no aprendías con Marafiotti semiótica, tenías que hacerla más 10 veces mínimo. Nunca iba a probar si no sabías realmente a Peirce y a Saussure, a Jacobson, de punta a punta en el texto. O sea, tenía que tener profundidad de lectura, si no la probabas. Bueno, y esa que la hiciste completa, ¿cómo aparece en el medio todo el psicoanálisis acá? Ya leía psicoanálisis, seguí con Freud, porque por supuesto estas carreras tienen, creo que 6 bases de psicología profunda, motivacional, general 1, 2, laboral, que ahora es psicología organizacional. Sí. Y tenía la curiosidad, pero bueno, me gustaba la moda, así que también me dediqué un tiempo a eso.
Como a la moda. Sí, sí, sí. Esta parte en sí, No lo cuento nunca, jamás. Como a la moda. Me dediqué muchos años como diseñadora. Ah, ¿en serio? Sí, algunas marcas, hice imagen de marca. La oportunidad que me dio la comunicación social es justamente ese lenguaje, hablar al lenguaje de los medios masivos, varios medios de comunicación, y entre ellos un fenómeno que es la moda, ¿no? Icono como para poder hacer campañas, imagen de mercado, perdón, investigaciones de imagen de mercado. Y bueno, eso me dio mucha satisfacción, muchos logros impensados en la organización de desfiles. Un tiempo estuve con eso. Esa parte desconocido, Silvia. Sí, no lo cuento. Generalmente no por omitirlo, sino porque parece que fue hace mucho. Y bueno, después llega la psicología. En realidad pensaba más por el arte que por la psicología en sí o el psicoanálisis. ¿Cómo? A ver. Y porque también en el secundario tuve como asignatura estética, en cuarto año. No recuerdo el nombre de la profesora. Bueno, creo que era Rosa María. Y muy formada de Bellas Artes, también nos hacía analizar obras. Y todo esto pictórico me entusiasmaba con analizar el porqué. Empecé con Gauguin, que es mi favorito, y hacía enormes hasta llegar a pintores más actuales, argentinos. Y ver esto de la abstracción, o sea, todo lo que a otros les hacía pregunta, como fenómeno social, a mí el porqué de un Kandinsky, el porqué de un Pettoruti, ¿no? El cubismo, el impresionismo. Y dije, ¿qué es esto del color? Y ahí empezó la arteterapia a pensarse, desde otro lugar. ¿Qué le pasaba al sujeto en relación con hacer algo oscuro o algo que pudiera tener cierta luz? Y todos esos fenómenos que tenían que ver con aspectos psicológicos. Y bueno, llego a psicología a estudiar en la Marina Mercante. ¿Pero vos terminaste la carrera de comunicación o no? No, me quedan 4 materias. Nada, te digo. Nada. Pero en eso, digamos, vos, ¿cómo decís, bueno, corto, no quiero esto y quiero hacer psicología o quiero hacer psicoanálisis? Es que sí quería. Me fui de viaje a Estados Unidos. Cuando volví, en cierta fiaca, y dije, voy a empezar Derecho. Empecé Derecho, hice 2 años. ¿Derecho también? Derecho no más, sí. Y después me di cuenta que no, que por ahí no era. Seguí con la moda hasta llegar ahí el puente un poco más en psicología. Mirá vos, qué recorrido. Ecléctico. Totalmente, bueno, pero también, a ver, eso nos integra completamente, te hace tener una mirada, también esto de, mirá, cuando vos hablas de esto del cuarto año, de esta profesora estética que les hacía hacer un análisis, bueno, vos ya ahí te empezás a preguntar por el inconsciente. Exacto, y aparte de la pregunta por el inconsciente, era la pregunta de la realidad psíquica. Otro lugar, o sea, imaginaba un lugar exclusivo del pintor y quería saber todas sus vivencias, la procedencia, ¿no? Esos por qué, que generalmente había en esa época. No recuerdo, Salvat creo que eran unas enciclopedias, sí, que realmente describían muy bien a cada personaje del momento en su obra pictórica. Pero no me alcanzaba, quería ir por algo más. Y bueno, sí tenía relación directa, ¿no?, con ese inconsciente y con esa singularidad, sobre todo, la singularidad del porqué, cubismo y no puntillismo, ¿no? Distintas técnicas que para la época iban transformándose, ¿no?, hasta llegar a
pensar algo, no sé, de un estilo más vanguardista como se da hoy en Warhol. O sea, no, o sea, llegar a los 70 había un recorrido durante el siglo pasado muy cambiante para hacerte preguntas de qué pasaba en todos los aspectos sociales, antes de la guerra, después de la guerra, ¿no? Sí, sí, de la cultura, del sujeto, digamos, había un montón de cosas. El imaginario social, ¿no? Te pregunto, ahí empezás a cursar psicología en la Marina Mercante. ¿Cómo va de la psicología al psicoanálisis? Para vos es lo mismo? Dijiste, bueno, entro acá en sí y soy psicoanalista, o hubo un otro momento. Siempre reivindico que la capacidad de elegir es la que nos hace libres, ¿no? Entonces empecé por la psicología, no voy a dar nombres, pero empecé por algo de las neurociencias. En un instituto... ¿Ya recibida de psicóloga? No, siempre, mientras estaba haciendo la formación, sí. A participar de congresos, a escribir papers, sí. y trabajando en el Hospital Moyano, y después en el Hospital Borda, o a veces a la par, en arte. Y me hago la pregunta por la espiritualidad, o sea, me fui muy lejos, y trabajo con un grupo que trabajaba para la Asociación Médica Argentina, Raquel Bianchi, la jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Rivadavia, un excelente ser humano. Y tengo una invitación como para hacer en Sociedad Científica Argentina, y me formo en psicoterapia ontológica. Ahí estaba Sergio Fuster, o sea que puedo recorrer el campo de la teología, muy interesante. Bueno, psicoanálisis desde los mitos, contra mitos, cosas complejas y que no se daban en los libros, digamos, desde la formación, ¿sí? Tenías que hacer una especialización. Tiempo después, en el hospital, trabajando en el Centro Cultural del Hospital Borda, con la literatura, con los pacientes y en la psicosis, con el arte, ¿no? Sí, a ver, porque, a ver, no me terminas de decir cómo llegas al psicoanálisis porque ya me te metiste en el Borda, pero es en el medio de todo esto. Ah, tremendo. Bueno, después me decís cómo entras al Borda. Ahí, entré al Borda justamente conociendo personas relacionadas con el arte y en mi tarea de acompañante terapéutica. Ah, ahí entras al Borda y con esa forma. Sí, también hago una formación ahí con el doctor, justamente en el libro, Daniel Camarero, en ese momento jefe del servicio 21, el 5, perdón, en el 21 era el pabellón, y empiezo de nuevo con las lecturas de Freud, de nuevo con trabajos que me invitan a quedarme en la escuela de psicoanálisis de Borda. Me hago miembro, junto con José Grandinetti, y bueno, gente que estaba en los servicios, jefe de servicios donde armábamos multifamiliares, al estilo Badraco, tangoterapia, que también lo menciona una colega y gran amiga, Silvana Perle, en el libro. Y bueno, y empiezo a formarme más en el psicoanálisis, pero de un lugar donde hay algo de escritura, y empezar a participar, y me invitan a eventos. Bueno. Luego sale pensar escribir algo de esa experiencia, y ahí llego a algo. No. Entonces, justamente, mientras estabas estudiando, fue esto de empezar a meterte desde el arte en los servicios y, bueno, a formarte directamente ahí. Es fascinante. Y la convocatoria es justamente Daniel, el director académico hoy de la Universidad del Petro, Silvana, jefa del servicio, junto con otro médico que habla ahí en un artículo que realmente es muy singular, porque él es profesor en la UBA
de salud mental. Y bueno, José Grandinelli, y armamos esto, un compilado, donde entre todos contamos algo muy pequeño, de justamente esa etapa de esa experiencia en el hospital. Estuve una década larga, y bueno, compartir eso. Sí, además vos hace muchísimos años que ya estás en la escuela de psicoanálisis del Borda. Bueno, ustedes cuentan una experiencia. ¿Qué es lo que vos sentís que esa experiencia te dejó a vos? ¿Qué es lo que significa poder definirnos a todos qué es Agalma y después qué te dejó esa experiencia a vos? Me deja que los pacientes son nuestros maestros. De alguna manera, la práctica clínica en un hospital público, hospital psicoasistencial, neuropsiquiátrico, así que es la denominación actual. A los que nos están mirando y los que no saben, quizás que ven de otros países o lo que sea, es el hospital neuropsiquiátrico más importante y más antiguo de Argentina. Eso es, digamos, tiene ese nivel y ese peso. Y un armado, más allá de su historia, de grandes figuras del psicoanálisis, como Enrique Pillon-Rivière, que tiene una efigie en la puerta de la escuela, que es la única escuela de psicoanálisis en un hospital público. Sí, totalmente. En el mundo, ¿no? Y bueno, personajes como Baudelaire, infinidad de figuras que hicieron de la salud mental algo elemental, como trato de explicar, para leer de otra manera la locura, ¿no? Para entender esto, que no es la interpretación, es justamente esa escucha atenta. Hablo del acompañamiento terapéutico, de esto, de la ética, el compromiso, la responsabilidad frente a un sujeto psicótico, o frente, mejor aún desde el psicoanálisis, a un sujeto que sufre con padecimiento mental. Esa es la idea. ¿Cuál sería la definición de Agalma? Como lugar de la transferencia lo pienso, pero desde el vínculo terapéutico, porque la transferencia no existe, no hay lugar en la psicosis, pero desde el lugar de una escucha, como dije, atenta, cuidada, que cobra un valor singular, y sobre todo de los efectos, como bien lo dice el título. Los efectos de qué hablo, de lazo social, de reinserción social, de grupos que se pudieran determinar por medio del arte o de funciones que pueda albergar la institución, y no dejarlos ahí como solo enfermos, productos asignados, ¿no? A gente que obviamente muchos no tienen familia continente, situación social, legal compleja, o judicializados. Ese es un resumen. ¿No? Sí, es una radiografía o un estado de situación, digamos, al ser un centro tan importante acá en Argentina, es una radiografía en algún punto de la locura en Argentina. Sí, y hablar de locura ¿se puede estar en equilibrio todo el tiempo? No, menos en Argentina, pero bueno.
Claro, ¿cuál sería ese lugar, ¿no? Hablando de la enfermedad mental, de la salud mental, y pensar al sujeto como un tiempo, sobre todo, un tiempo singular donde cualquier situación ajena, inminente, ¿no? Pueda provocar un estado de locura, un estado de descompensación, ¿no? Y pensar qué hacer en esos momentos. Esa es la invitación. No, me parece súper interesante, me parece muy importante, me parece, digamos, un libro para pensar, que ayuda a seguir pensando. Y bueno, me parece muy bueno que yo había visto el libro, que bueno, que hayan las experiencias de distintos aspectos, como para pensar esto, la salud mental de la Argentina, el estado en el que está, y bueno, de que bueno, no se siga abandonando de alguna forma, porque esa también es una cuestión que vemos en un hospital público, y esto mismo que vos decís, gente sin recursos. En un hospital público en Argentina, en el Borda, es esto. Yo te quería preguntar, ¿qué sentías cuando vos escribiste a Galma que faltaba decir? Compromiso. No voy a resumir en una sola palabra. ¿Compromiso de quién? ¿De los profesionales? ¿De las autoridades? ¿De quién? De todos ellos, y aún más, como siempre, ahondar en el tema del compromiso del Estado. Porque mi experiencia clínica es que realmente quienes trabajan, quienes comparten un espacio en los dispositivos, en estos que nombré, de arte, en el dispositivo de la reunión familiar, en el de medicalización, y los que están por fuera, ¿no?, de reinserción social, no logran sostener a través del tiempo mejoras, funcionamiento. La gente, los profesionales, sí se comprometen. Es muy fácil decir no anda por falta de recursos y demás, pero esto es una fuera de divulgación, que no se dan cuenta que la vulnerabilidad de estas personas son los que quedan por fuera y atrapados en este entramado jurídico, social y político. Nosotros con Agalma no venimos a dar luz a los acontecimientos de esa naturaleza, pero ponemos sí en conversación las situaciones que se dan todos los días y lo complejo que es más allá de si la locura es singular o colectiva dentro de la institución. Sí, muy claro, muchas gracias. Yo ¿quisieras compartir alguna otra cosa más sobre tu experiencia de Galma y de la psicosis de Borda antes de pasar a otras preguntas? Te pregunto. O algo que quizás quisieras transmitir que no dijiste. Las funciones. No dije lo importante, lo que fue para mí una experiencia clínica, práctica clínica, el rol del acompañante terapéutico, tan subestimado a veces, tan, no reconocido, recién ahora. Cuestiones que no es de público conocimiento, cosas que en los entramados también se dan. Hablo de instituciones escolares también, no solo de estos dispositivos. Lo importante que es, cuando empecé a escribir el artículo, lo dije porque
lo pensé, mejor dicho, porque dos pacientes pudieron hacer otra cosa con su experiencia dentro del hospital. Uno, tener una formación, le gustaba cantar y cuento ahí, no voy a spoilear el libro. Muy bien, muy bien. Pero le gustaba tener una actividad que se fue gestando en el dispositivo del centro cultural. Porque ahí está la Polifata, sí, la radio y el centro cultural que está más allá, donde está aún el elefante rosa, ¿no? Muy pintoresco. No hay que dejar de pensar que por ahí hay elefantes rosas. Pero lo particular de esto es cómo el rol de la T, que volviendo a Cervantes, Sancho es el AT de Alonso Quijano, de Don Quijote, del Hidalgo, ¿no? Entonces, esto, lo importante de cuántos Sanchos que comprometen su trabajo para el lazo social de ese sujeto apartado, para lograr que poder no interpretar, ¿no? Como Sancho tampoco lo hace en la obra, pero acompañar con elementos que puedan hacer de su autonomía, de su autoconfianza, de un desarrollo que quizás dentro del hospital, 500 pacientes, no se puede dar. Y en el lugar singular de la T hay otra escucha, esa escucha y esos efectos. Esto es en el caso de un paciente, del cual comento. Y en el caso de otro, muy particular, que falleció. Y realmente tenía que escribirlo, porque tenía que hacer algo por eso. También somos atravesados por estas penas, la pérdida de un paciente, sobre todo en esas circunstancias delicadas de salud. De salud y de vulnerabilidad, seguramente. Claro. Después una externación, a mí mi tarea siempre fue la externación, me gustó mucho ese aspecto. Que vuelvan, como ellos decían, a la vida. Mira. Reinsertarlos en la sociedad, ¿no? En los grupos. Y él lo logró. No voy a dar más detalles también para no spoilerlo todo el artículo, pero bueno, después por estas cuestiones, ¿no? De orgánicas, tuvo una descompensación y falleció. Entonces creo que de ahí es más el interés de fundar ese artículo en especial para mí. Hermoso, sí, hermoso y gracias por compartirlo, la verdad es precioso. Bueno, si no fueras psicoanalista, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? Vamos a ver qué. No vale escritora, ¿eh? Y me parece que tengo que tacharte unas cuantas ya, porque de la moda y de comunicadora social, abogada, hay un montón que ya estuviste medio transitando. Decime otra profesión que hubiera ejercido. Después del doctorado, pienso hacer un postdoc. ¿De qué? Antropología. Mira qué interesante. Filosofía. Bueno, bien, está bueno, está muy bueno. ¿Qué profesión no te gustaría ejercer? La abogacía. Y eso que estudiaste 2 años. Justamente para poder conocer algo más. Mirá vos. Bueno, está bien. Si tuvieras la oportunidad de debatir con algún personaje histórico del psicoanálisis, ¿con quién sería y qué le debatirías? ¿Lo agarrarías a Lacan? No, por ahí no. Bueno, pregunto. A ver. Con algún texto, con alguna habrás agarrado, decís, ¿y esto? ¿O qué le preguntarías, por ejemplo, a un analista? Así, a un analista histórico que conozcamos todos. Histórico, a ver. Y
ya no está, pero me hubiera gustado debatir con Oscar Mazú. ¿Qué le hubieras preguntado? Algo muy loco, muy mío. La función fenomenológica que él ve en el realismo de una obra de arte. Bien, está bueno, está muy bueno. Creo que él se acerca como ninguno en piezas de arte, es un vanguardista. Se le echa mucho de menos, yo no lo conocí. Solamente una aprendiz de su obra. Pero algunos maestros que sí tuvieron la oportunidad de conversar con él, creo que todos abordaríamos un poco ese espacio de hablar con Oscar sobre la vanguardia. Muy interesante, muy interesante. Si ahora tuvieras la oportunidad de agradecerle a alguien, que puede estar en este plano o no, ¿a quién sería y qué le agradecerías? ¿Dentro del psicoanálisis? No, en tu vida personal. En tu vida personal, ¿quién quieres? Este maestro, Burbero que nos hablaste, tu abuelo, un familiar, quien vos quieras, algún profesor en la facultad. Bueno, acá está presente. Primero le voy a agradecer a Daniel Osvaldo Pacosa, un maestro de verdad, un compañero, un gran amigo, gran persona. A José Grandinetti, mi maestro, director fundador de la Escuela de Psicoanálisis de Boca. Y esto es algo muy íntimo, a mis hijos, Lautaro y Paz, y a mis abuelos, sobre todo a mi abuela, que me dijo siempre, nunca dejes de ser muy estudiosa. Me encantó, hermoso. Y a todos ustedes también, tener su tiempo acá y acercarse. Muchas gracias, sí, hermoso, hermoso. ¿Qué te trae paz? Que no sea tu hija. Estudiar y la lectura. Está buena. Leer, yo nunca miro televisión, nunca, jamás, no tengo cable. El año 79, después de Scooby-Doo, nunca más miré televisión. Fueron dibujitos animados. Y me gusta el cine, pero me gusta ese cine difícil, ese cine que todos dicen que es rebuscado, o sea, cine francés, cine de países del este, por no decir un actor, ¿no? O sea, puedo nombrar a Kusturica, tantos, pero me gusta el arte en todas sus formas, pero... ¿El arte te trae paz? Sí. La lectura y una buena caminata. Muy bien, muy bien. Imagínate que acá, en este momento, tenemos una máquina del tiempo y te agarramos y te metemos a vos para que te encuentres con la Silvia que tenía 17, 18 años. ¿Qué le dirías a esa Silvia? ¿Qué consejo le darías? Que jamás deje de creer en ella. Hermoso. Muchas gracias. Precioso, precioso. Bueno, yo te pregunto, ¿qué significa para vos hoy ser psicoanalista? Sinceramente lo siento como una tarea amorosa. A veces no tengo buenos días por cansancio, demasiadas actividades. Y termino de atender y me hace feliz. Y si mis analizantes
pueden tener una vida cada vez más liviana, aún más feliz. No, hermoso. Bueno, esta pregunta es así. Dentro de muchos años, sabiendo que está terminada esta existencia, ¿cómo te gustaría pensar que fue tu vida? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Creo que sería llegar la transmisión, una manera de, por la escritura, la poesía, que siempre estoy por publicar y me quedo ahí. Transmitir vivencias que nunca dejen de ir por sus sueños, así como Calderón decía que la vida es sueño. Y por eso siempre dejarle a mis hijos y nietos algún día el interés por la lectura, el interés por que sean curiosos, que tengan ganas de ir por todos los lugares que habiten, porque ahora con todas estas tecnologías y todas estas cuestiones, yo creo que se cierra bastante, como que todo está ahí, ¿no? Y se precipita. Bueno, quiero como dejar esa marca de que si se pueden acercar a lo profundo de las cosas, ¿no? No a la superficie, a la lectura, a la curiosidad, a la creación. Creo que la forma más amorosa de habitar este mundo es creando. Bueno, ¿te gustaría compartir, decir algo que quizás yo no te pregunté, del libro, de vos? Es algo libre tuyo. Si quisieras compartir, antes de abrir las preguntas, por eso te digo, si quisieras compartir algo más. No hablé de la filosofía. Es verdad. En breves palabras, la filosofía y el psicoanálisis son preguntas cotidianas para mí, ¿no? De lectura y de escritura también. De escritura. Bueno, ahora en la filosofía política escribo más, pero la filosofía es desde también muy pequeña, es esa gran pregunta de ir por más. Cada vez que armo un texto, que está aprobado porque es tan difícil, ¿no? Los jurados, en las publicaciones y demás, digo, bueno, a seguir investigando. Y creo que es eso, ¿no? Que seguir investigando. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a abrir a preguntas, a ver si alguien en el público tiene alguna pregunta que quiera hacer, si no vamos con las preguntas de stream. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta acá. ¿Alguien? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Silvia? Me encantó la entrevista que hicieron, toda esta conversación. Me quedé pensando en esto del trabajo en el Hospital Borda, como vos planteabas, de gente sin recursos, y pensaba en el arte como un recurso, para encontrar un recurso propio, ¿no? Para esas personas, que además lo has comentado en el libro, ¿no? Como eso ha sido un hallazgo en cada uno de las personas con las que te encontraste, sea la música, sea la pintura, de ese recurso daba cuenta de una persona individual que tenía algo especial para transmitir y ser visto, escuchado, ¿no? Separado del resto, tomando su lugar. Bueno, gracias, Esther.
hermosa pregunta porque, bueno, a vos te gusta mucho el arte, valoro tu trabajo. Les convido a que vean lo que trabaja Esther en relación al psicoanálisis y el arte. Recursos. La verdad que justo en el hospital recursos de los materiales no hay. Nunca hubo. Íbamos, creo que era Pompeya, a una librería a buscar óleos, pasteles viejos, pero bueno, servían como material para poder trabajar y utilizar o poder implementar distintas técnicas. Y el otro recurso, el más valioso, por lo menos para mí, como psicoanalista, es saber hacer con, ¿no? Seminario 23, Lacan, saber hacer ahí. El saber hacer en la función más noble, que es con su síntoma, con su padecimiento. Y la hacer faire, dejar pasar. Porque no toda persona con cuestiones delirantes, místicas, ¿no? Están ahí, ¿no? Se las considera psicóticas. Quizás más allá del trastorno y los manuales, ¿no? Que tanto defienden para que encaje, para encajar ahí, ¿no? Para tener una posición otra y decir que por una tipificación, ¿no? Tienen tal cosa. No voy a meterme en cuestiones de estas políticas, pero sí con el recurso de poder sentirse en la piel de otras, sublimar, ¿no? Siempre volver a Freud y el creador literario y el fantasía, una obra maravillosa, ¿no? Que invito a todos que la puedan leer porque realmente son diálogos donde nuestro trabajo dignifica el acompañamiento singular con el padecimiento psíquico. ¿Ves? Perfecto, hermosa pregunta. Ahí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Silvia, muy emocionante todo lo que contaste, muy linda la entrevista, Diego. Muchas gracias. Felicitaciones. Quería hacer dos comentarios. Cuando yo estudiaba psicología, hace tiempo y a lo lejos, asistí a una actividad que hacía Miguel Ángel Materazzi en el Borda, que era psicocine. Y le hacían, bueno, pasaban, no voy a decir películas, pero sí fragmentos de filmaciones de los internados, ¿no? Era una manera de hacer arte también, ¿no? Muy emocionante, fue muy lindo. Y después también quería comentar que en APA hubo una época, bueno, García Badaraco era de APA, ¿no? Y hubo una época que hacía las multifamiliares en APA. Y yo fui para acompañar a una paciente bastante grave y complicada, y eran impresionantes porque estaban todos juntos. No se sabía quién era el paciente y quién era el terapeuta. Estaban todos en el salón butacas y bueno, las intervenciones, pero no había diferencia de paciente y terapeuta. Bueno, eso quería comentar. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Diego. Gracias, Susana, por tu aporte. Recuerdo de Materazzi, de hecho, afortunadamente la institución conserva tanto el museo y gente muy linda que hoy ya se han jubilado, pero tienen ese compromiso social de mostrar el museo, de mostrar las partes donde estaba la cinemateca. Y mi experiencia personal de trabajar multifamiliar, muy parecida a lo que traes, en el servicio 25B, primer piso, justamente con Guillermo Jónique y Silvana Per, las multifamiliares de 40 a 45 personas multitudinarias, y de lograr, con lo complejo que es lograr, diálogos y unos antecedentes
que realmente implementamos casi al pie de la letra, ¿no? Desde nuestro humilde lugar, que no era tan humilde porque nos queríamos atrever y ser atrevidos en estas cuestiones, a veces hasta nos ponía en peligro, porque después los profesionales nos teníamos que ir y había familiares, esto como dice Susana, que bueno, tenían antecedentes penales y iban igual, ¿no? Que estaban dados de alta o demás, y bueno, había que ser valiente para entrar y salir conociendo distintas aristas de las reuniones. Pero realmente aportaba un montón, había gente muy comprometida. A ver, García Barraco fue, digamos, directora muy importante en el Borda, fue el que trajo estructura multifamiliar, donde habla particularmente de que el loco, llamado loco, realmente es un miembro de la familia y que, digamos, existe un objeto enloquecedor. Y la teoría de él, a ver, el loco no es, o el psicótico no es aislado de su familia, realmente es una teoría muy, muy interesante, me parece tan importante todos los abordajes que hacen, con la responsabilidad que lo hacen de distintas aristas, desde el arte, desde estas reuniones de secuencia multifamiliar. Yo realmente admiro y agradezco la tarea de todos los analistas. Algo que es para mí una deuda pendiente es visitar el Museo del Borda, no lo conozco. Sé que, bueno, que es bastante importante y dentro de poco seguramente voy a ir. Quiero preguntar, a ver, quiero darle lugar a la gente que está conectada, que nos está viendo, qué preguntas han hecho. Bueno, mientras van haciendo las preguntas, que todavía no hay una pregunta, quería compartirles este comentario de Yaritada, que dice: qué hermosa conversación. Es precioso ver cómo ambos están presentes el uno para el otro, en la escucha y la mirada, y ambos para nosotros. Se agradece tanta humanidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces si no hay preguntas, ya, a ver. A ver, dice: ¿hay algo en tu amorosidad que puede atribuir a tu identidad armenia? ¿Consideras que es un atributo en tu abordaje terapéutico? Pregunta. Yarita, que es la misma persona que comentó. Sí, crecí escuchando el fenómeno de la guerra, el genocidio armenio turco, en palabras de mi abuelo, en casi toda mi infancia. Él se fue cuando iba a cumplir los 15 años. Hizo parte de esto que soy hoy, de acompañar el dolor, de estremecerme con aquel diálogo de vulnerabilidad de ese sujeto, sobre todo hablando de la psicosis, de este sujeto aislado, apartado, excluido, estigmatizado y por sobre todas las cosas, considerarlo no sirve, porque esto no es aquí en este país. O sea, esto es desde que el mundo es mundo, ¿no? Víctor Frank, que todos conocemos, cuando él escribe sus memorias de guerra, ¿no? Este libro tan conocido, no me viene ahora. En el hombre busca de sentido. Exacto. Bueno, de sentido, ¿no? Vivimos sin sentido. Sé poco alemán, pero Usin, decía Freud, ¿no? Susana. Y justamente es crearle un sentido al sujeto que acompañamos. Es poder siempre pensarlo desde que se haga la pregunta. Porque creo que lo que nos sostiene, lo que hace al psicoanálisis vivo, es la pregunta. Muchas gracias. ¿Listo? Estamos con las preguntas. Bueno. Listo, bueno.
Yo les quiero agradecer muchísimo a todos los presentes. Les quiero recordar que todos los miércoles vamos a seguir con entrevistas a psicoanalistas autores de libros, y recordarles que también el sábado 28 de marzo vamos a hacer una feria del libro psicoanalítico acá en Jesús Lacan de 15 a 19, así que están todos invitados. Bueno, yo les agradezco, muchísimas gracias. Gracias a todos.